Capítulo 31. La casa de Sadie estaba bastante cerca de la casa de Ricardo y Santi. No tuvieron que andar más de 5 minutos para llegar al portal de su edificio, parte de un viejo bloque que parecía haber sido construido en los años 60. La fachada había comenzado a desprenderse en algunos de los pisos y la habían tenido que cubrir para que los escombros no alcanzasen a quienes pudiesen pasar por debajo. El edificio en sí podría haber pasado por uno relativamente actual si no fuese por el hecho de que su estado de conservación era pésimo. En un descampado junto a este había una enorme pila de cadáveres de los no muertos que Sadie se había encontrado deambulando por los alrededores. La mujer había admitido que el apilarlos tan próximos al edificio no había sido su idea más brillante, pero ya estaba hecho. No tenía demasiados vástagos más y no estaba dispuesta a ponerse a trasladar cuerpos ella misma. Gakporo Hanioku. I'll set them on fire. Pero otro día, ¿eh? No sé, Sadie. Está empezando el calor y... Croqueta dejó la frase en el aire y ambas entendieron a dónde quería llegar. Otro día, insistió ella. No se iba a poner a quemar cuerpos en las últimas horas de la tarde. El olor de quemar aquella enorme pila de cadáveres podía terminar siendo peor que el olor que desprendían tal y como estaban. Ahora vamos a comer algo y descansar. Invito yo, ¿eh? A María no se le escapó la sutil mirada de Sadie y la culpabilidad detrás de ella. Estaba bastante segura de que la mujer se sentía así por el hecho de que María hubiese tenido que renunciar a la mayoría de su comida a cambio de la sanación de Ricardo. Aunque ella no la culpaba lo más mínimo, Sadie había hecho lo posible por asumir el coste del hombre, aun cuando no tenía por qué. Mientras subían por las escaleras del edificio, varios vecinos abrieron sus puertas y saludaron a la mujer. Sadie presentó a María y a Croqueta a varias de las personas que vivían en los pisos contiguos al suyo. Desde niños hasta ancianos, el edificio estaba repleto de personas. Hoy la cosa está calmada. Sadie estaba hablando con un hombre que lucía unas enormes ojeras y cara de cansancio extremo. No hay apenas zombis, pero hay más necrófagos. Él farfulló algo y dio las gracias a Sadie antes de cerrar su puerta, no sin lanzar una mirada de asco a los vástagos de la mujer. Sadie conversó con un par más de personas antes de invitarlos a entrar a su piso. En ambos casos las conversaciones fueron sobre cómo estaban las calles y si eran más o menos seguros salir en comparación al día anterior. «Están desesperados, Manne», dijo Sadie mientras cerraba la puerta del piso. «Quieren salir de los Yémenes, pero es muy peligroso. Yo no puedo acompañarlos a buscar otro lugar donde vivir. Tengo aquí mi vida». El interior del piso estaba decorado con colores vivos y varias alfombras que ocupaban la mayoría del recibidor. Se quitaron los zapatos antes de seguir y María cerró los ojos, concentrándose en la agradable sensación de pisar aquella alfombra tan mullida. Croqueta comenzó a corretear, inquieto, olfateando todos los rincones de la vivienda, con la bendición de Sadie. María y Sadie se dejaron caer sobre el sofá de la mujer nigeriana, que era realmente enorme. El sofá de María era para 2 personas. Comparándolo con aquel, que parecía poder acomodar a 5 fácilmente, cualquiera habría pensado que era de juguete. Pasaron unos minutos en silencio, simplemente descansando, con sus ojos cerrados y sus cuerpos relajados, hasta que Sadie se levantó a la cocina y volvió con un par de platos donde había vaciado unas latas de atún, guisantes y maíz. María llevó sus ojos a su tan poco apetecible cena y esbozó una sonrisa tímida. «I'm sorry, pero no me voy a poner a cocinar ahora». Sadie se dejó caer en el sofá y le ofreció uno de los platos a María. «Además, creo que dentro de nada me toca... otro. Croqueta, he dejado un cuenco con comida aquí». Croqueta dejó de olfatear los alrededores en cuanto escuchó a Sadie y corrió hacia la comida, devorándola sin miramientos. María, en cambio, sí miró su plato y aquella triste mezcla de ingredientes. Recordó las comidas que preparaba su madre cuando era su cumpleaños y las fuentes rebosantes de todo tipo de comida, suficiente para la familia entera. Sacó de su mochila el móvil y lo encendió, apagándolo de nuevo en cuanto vio que seguían sin tener conexión. María, Croqueta y Sadie estuvieron hablando durante media hora más en el salón conforme el sol se escondía y la estancia se quedaba en completa oscuridad. Sadie se levantó y rebuscó a tientas en uno de sus cajones,
sacando un par de velas y ofreciendo una a María después de encenderla. Bueno, yo voy a dormir. La cara de la mujer se retorció en una mueca de desagrado y se encogió sobre su vientre. Con suerte, después de me dejará dormir la noche entera. Al menos 6 horas, gritó exasperada, levantando sus manos al aire. Buenas noches. Buenas noches, Sadie, dijeron Croqueta y María al unísono. Sadie se retiró a la habitación y sus vástagos la siguieron. María habría jurado que el último de estos cerró la puerta al entrar. Se encogió de hombros y se volvió hacia Croqueta, que se había subido al sofá, con ayuda, claro, y ahora estaba hecho una bola justo en mitad de aquel mastodonte. La chica lo cogió con cuidado, consciente de que el cachorro se estaba haciendo el dormido para no tener que moverse, y lo llevó hasta una de las esquinas. Se acostó junto a él y cerró los ojos, pero María no lograba quedarse dormida. No llevaba un control del tiempo que había estado allí, boca arriba, mirando el techo. Pero habían sido horas, de eso estaba segura. Apenas habían pasado 4 días desde que se inició el sistema, pero no había sabido nada de sus padres ni de su hermana. Si lo que había ocurrido en la ciudad era un ejemplo de lo que había pasado en todas partes, entonces... Pero María no quería creerlo. No todo el mundo iba a saltar a matarse unos a otros a la mínima oportunidad, ¿verdad? A ver, siempre hay unas cuantas personas que sí, pero si la mayoría son sensatos, entonces... Se giró hasta ponerse de lado mirando a Croqueta. El cachorro soltó un enorme suspiro, su hocico resguardado junto a sus patitas traseras. Era cierto que roncaba, y bastante fuerte además, pero aquello no molestaba a María. Se había criado con su habitación junto al cuarto de la lavadora. Era una persona a la que el sonido de la centrifugación había acabado por relajarla. «Espero que estén bien», murmuró. La vela se había consumido por completo y ya no había ninguna luz que proyectase sombras. María estaba ahora en la oscuridad más absoluta. Todos dormían. Hasta Sadie había conseguido encadenar varias horas del tirón y el golpeteo de las patas de sus vástagos había cesado. La chica frunció el ceño. ¿Por qué les habían tocado clases tan horribles? Lo que más molestaba a María, y con diferencia, era... Bueno, podía haber dicho que toda la muerte o la violencia sin sentido, que también, pero lo que de verdad le molestaba era que su enfermedad la definiese, que hasta la clase reforzase aquella imagen de chica enferma, la chica con cáncer, la de los tumores. Podría, no sé, haber recibido una clase que la hiciese volar, hablar con las rocas le habría valido, cualquier cosa. Se giró hacia el otro lado, poco a poco perdiéndose en sus pensamientos. Ahora no tenía tumores que utilizar para defenderse si les atacaban. No tenía por qué ser una persona siquiera. Podría atacarlos una jauría de perros salvajes. ¿Había pasado suficiente tiempo como para que hubiese alguna? O insectos, claro. Los insectos siempre estaban presentes, pero por lo que había podido comprobar eran, en su inmensa mayoría, inofensivos. No porque careciesen de clase, sino porque no solían mostrarse hostiles. Quizás se topasen con algún pájaro o con otro grupo de personas y... Nombre: María Serrano Molina. Nivel 11. Clase: tumormante. Salud: 100%. Experiencia: 1311 de 2300. Estado: tumorgénesis severa. Número de tumores: 0.